Buenos días, tardes, noches. Agradezco que escuchen este episodio de Adolescencia, segunda parte. En este abordaré el desarrollo de lo llamado adolescencia normal, entre comillas, que nos permitirá ir comprendiendo un poco lo que pasa con nuestros adolescentes en la actualidad. Si consideran que este tema puede serle de utilidad a alguien, recomiéndenselo, compartan en sus redes y suscríbanse, comenten. Recuerden que la interacción en el video permite que sea más visible. Desarrollo en la adolescencia. La adolescencia es la etapa en que se deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado aún la madurez de adulto. Según la OMS, se considera que la adolescencia se da aproximadamente de los 10 años a los 19 años. En décadas pasadas, la edad era de 12 o 13 hasta los 18. Este es un periodo en el que aparece al inicio la pubertad, fenómeno físico y psicológico que cambia al individuo con respecto a lo que hasta entonces era considerado su niñez. La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto sus límites no se asocian solamente a características físicas. Algunos autores distinguen dos momentos que ocurren durante este periodo de tiempo. El primero es la preadolescencia. Ahí es donde se da el fenómeno de la pubertad. Y el segundo, la adolescencia propiamente dicha. Hablaremos ahora de la pubertad. Esta comienza debido a cambios hormonales. Décadas atrás se observaban estos cambios alrededor de los 12 o 13 años de edad. Actualmente ya se observan los cambios físicos puberales con más antelación. Incluso algunos limitan con los 8 años de edad. Preocupación que algunos endocrinólogos han expresado, identificando esto con algún tipo de síntoma de afectación de la salud. Hay una aparición de características sexuales. Las características biológicas físicas que se asocian a la pubertad son, en general, en los varones la primera eyaculación, aparece el vello púbico, aumento de estatura, incremento del peso, aparición de caracteres sexuales secundarios, un mayor desarrollo muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro, etc. En las mujeres aparece la primera menstruación, el vello púbico, aumento de estatura, incremento en el peso y grasa en zonas específicas del cuerpo, aumento del tamaño de los senos, aparición de caracteres sexuales secundarios, entre otros. En la pubertad ocurren otros cambios que son observables en el comportamiento. Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo, se observa que deja de confundir lo real con lo imaginario y por tanto puede imaginar lo que podría llegar a ser de una forma más realista. Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos, como el análisis y la síntesis. Descubre el juego del pensamiento. Se observa también desarrollo de espíritu crítico. Discute para probar su capacidad y la seguridad del adulto. En ocasiones es fantasioso. Hay una proyección de sí mismo en el porvenir, pero también a veces se va de lo real. En cuanto al desarrollo afectivo, tiene necesidad de seguridad, pero a la vez una necesidad de independencia de sus padres. Esto hace que despierte la necesidad de libertad, de ser independiente y libre. Muestra gran intensidad de emociones y sentimientos, por lo que hay desproporción entre el sentimiento y su expresión. Las manifestaciones externas son poco controladas y se traducen en tics nerviosos, muecas, refunfuños, gestos bruscos, gritos extemporáneos. Pasa con facilidad de la agresividad a la timidez. Hay una creciente emancipación de los padres. Buscan la independencia, pero a la vez busca protección en ellos. Se da una mutua falta de comprensión con sus padres. En el desarrollo social, podemos observar que tiene necesidad de valorarse, de afirmarse, de afiliación y de sentirse aceptado y reconocido por su entorno. Su principal interés son las diversiones, el deporte, las interacciones en redes sociales o los juegos en línea. Fija metas y objetivos propios. En el desarrollo de su sexualidad, en la pubertad muestra una tendencia a la separación entre chicos y chicas. Hay gran curiosidad por todo lo relacionado con la sexualidad, aunque la mayoría buscará información en Internet, otros seguirán sublimando con las interacciones online. La segunda etapa de este periodo es la adolescencia propiamente dicha. Se considera la etapa en que los cambios físicos se han estabilizado
y se observa en el desarrollo cognitivo que madura del pensamiento lógico formal. El pensamiento es más objetivo y racional. El adolescente empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias presentes y a elaborar teoría de todas las cosas. Es capaz de razonar de un modo hipotético deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas y procediendo únicamente por la fuerza del mismo raciocinio. Llega a conclusiones que pueden contradecir los datos de la experiencia. Sueña con los ojos abiertos, ya que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a las desmedidas ganas de sentir, y así se refugia en un mundo de fantasía donde se mueve a sus anchas. De ahí que pueda pasar horas en línea en videojuegos, chats o mirando la televisión. En el lenguaje, podemos ver que durante la adolescencia continúa desarrollándose, teniendo un mayor dominio de las estructuras sintácticas. Frases más largas, incremento del vocabulario y uso de terminología más abstracta. Aunque en casa se le escuche monosilábico o gesticulador, cuando tiene algo que decir demuestra un uso adulto del lenguaje, jugando con los determinismos adultos y creando códigos para compartir con sus iguales. Se va desarrollando un nivel de abstracción mayor que facilita el desarrollo del pensamiento formal. El desarrollo afectivo de la adolescencia es la etapa de los ideales. El ideal es un sistema de valores de extraordinaria importancia para su explicación del mundo. El adolescente descubre estos valores y trata de conquistarlos para sí y para los demás, organizar su actividad en conformidad con sus proyectos. Para los adolescentes, la amistad significa entablar relaciones duraderas basadas en la confianza, la intimidad, la comunicación, el afecto y el conocimiento mutuo de los ideales compartidos. Durante este periodo se valora a los amigos principalmente por sus características psicológicas y por ello los amigos son las personas ideales para compartir y ayudar a resolver problemas psicológicos como la soledad, la tristeza, las depresiones, los conflictos con la familia, entre otros. Esta concepción de la amistad en los adolescentes es posible por el avance cognitivo que se produce en la toma de perspectiva social, que consiste en adoptar la posición de una tercera persona para analizar más objetivamente sus relaciones, es decir, tal y como los vería una tercera persona. La amistad tiene una función integrativa en la sociedad, ya que el hecho de sentirse integrado con el mundo y en la sociedad contribuye a reforzar y sociabilizar al yo, el cual se logra por medio de la amistad. El adolescente espera del grupo que le permita la conquista de su autonomía. Lo esperado es que una vez que llega a ser independiente, abandone el grupo, porque la noción de autonomía y la de grupo se oponen. Es normal que el adolescente salga del grupo para comprometerse en relaciones personales y en relaciones amorosas. En esta etapa existen impulsos sexuales que activan la búsqueda de relaciones interpersonales y experiencias sexuales. Se muestra una exploración de las capacidades personales, capacidad de situarse frente al mundo y a sí mismo. Se observa una reestructuración de las relaciones familiares, la exploración de opciones sociales, el avance en la elaboración de la identidad a través de grupos afines en lo laboral, educacional y comunitario. Las relaciones de pareja se muestran con diferenciación e intimidad, muestran capacidad de autocuidado y cuidado mutuo. El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, la incoherencia emotiva y por la falta de confianza en los propios juicios y decisiones. En las características psíquicas de la adolescencia se puede observar invencibilidad. El adolescente explora los límites de su entorno, tanto en su propio físico como en sus posibilidades. Ello trae como consecuencia el gusto por el riesgo. Egocentrismo. El adolescente se siente el centro de atención porque se está descubriendo a sí mismo y para él no hay nada más importante en ese momento. Audiencia imaginaria. El adolescente, nervioso por los cambios que está viviendo, se siente observado constantemente. Parece como si todo el mundo estuviera siempre pendiente de él. Es entonces cuando aparece la sensación de vulnerabilidad y el miedo al ridículo. Por ello, son especialmente vulnerables a la crítica y más cuando ésta viene de un entorno agresivo como pueden ser las redes sociales. Iniciación del pensamiento formal. Durante esta época, el adolescente comienza a hacer teorías y dispone de toda una serie de argumentos y análisis que pueden justificar sus opiniones. Muchas veces estos argumentos son contradictorios, lo cual no importa mucho al adolescente.
Ha descubierto su capacidad de razonar y la ejercita siempre que puede. Ampliación del mundo. El mundo no se acaba en las paredes del domicilio familiar, por lo que comienza a surgir sus propios intereses. Apoyo en el grupo. El adolescente se siente confundido y adquiere confianza con sus iguales. El apoyo que logra en el grupo es importante para seguir creciendo, puesto que les une el compartir actividades. Redefinición de la imagen corporal, relacionado a la pérdida del cuerpo infantil y la consiguiente adquisición del cuerpo adulto. Culminación del proceso de separación, individuación y sustitución del vínculo de dependencia simbólica con los padres de la infancia por relaciones de autonomía plena. Elaboración de los duelos. Referente a la pérdida de la condición infantil, el duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la identidad infantil, renuncia a la dependencia y aceptación de nuevas responsabilidades, y el duelo por los padres de la infancia, pérdida de la protección que esto significa. Elaboración de una escala de valores y código de ética propios. Búsqueda de pautas de identificación en el grupo de pares. A nivel mundial, 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece un trastorno mental, lo que representa el 15% de la carga mundial de enfermedad de este grupo de edad. La depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. La autólisis es la tercera causa principal de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Las consecuencias de no abordar los problemas de salud mental de los adolescentes se extienden a la edad adulta, perjudicando tanto la salud física como la mental y limitando las oportunidades de llevar una vida plena como los adultos. Considerando estos puntos que acabamos de revisar, es bastante interesante saber por qué los adolescentes pueden tener una tendencia hacia un tipo de pensamiento político-social y por qué pueden llegar a tener ciertos comportamientos de violencia o agresivos. Es muy importante entender que justamente es en la adolescencia cuando los chicos toman ciertas preferencias o ciertas idealizaciones, ciertos grupos de identificación. Y si entendemos que mucho de lo que ocurre en la adolescencia está relacionado a influencia social, dejaremos de considerar que la crianza es el factor decisivo de los comportamientos adolescentes. Todo este tipo de situaciones pueden ocurrir tan simple como que un pequeño que siempre fue muy sumiso, de pronto llega a la adolescencia y toma malas decisiones. Esto no tiene que ver necesariamente con que el joven fue demasiado protegido, porque no se le enseñó el mundo real, porque vivió siempre bajo la custodia y tutela de sus padres que no le permitieron entender el mundo, o porque se perdió en redes sociales. Hay muchas razones por las cuales un adolescente toma ciertas decisiones. Y si ustedes regresan a su adolescencia, recordarán que había un montón de comportamientos de los cuales sus padres no estaban enterados. Muchos de los comportamientos no necesariamente tienen que ser ni criminales, ni violentos, ni antivalores, pero sí eran comportamientos que ustedes consideraban que sus padres no tenían por qué enterarse. Hay muchos jóvenes tomando decisiones partiendo de la presión grupal. Muchos jóvenes tomando decisiones partiendo de las idealizaciones tergiversadas. Entonces es muy importante que consideremos que no todo es relacionado a la crianza y que hay una situación social que debe arropar lo que está ocurriendo en la adolescencia, no únicamente los padres, sobre todo porque los jóvenes en esta edad a los que menos se quieren acercar es a sus padres. Entonces, si nosotros podemos ser adultos que influencian a los adolescentes, tenemos que hacerlo de una manera adecuada. De ahí que entendamos el papel fundamental de los docentes en la escuela. Ellos se llegan a convertir en las idealizaciones futuras de los jóvenes. Es justamente en la preparatoria, en la secundaria, donde los jóvenes deciden
qué materias les gustan mucho, influenciados por el tipo de docente que tienen frente a ellos. Es una alta responsabilidad ser un adulto frente a un adolescente y dejar de estar culpando siempre a aquellos que están en situaciones tremendamente vulnerables. Los dejo hasta aquí, amigos, escuchas del Principio de Realidad. Les agradezco que hayan llegado al final del episodio. La próxima ocasión, el próximo video que les traiga será la segunda parte sobre prevención de autólisis. Ahí les daré las recomendaciones para enfrentar esta situación, ya sea como persona afectada, como familiar o como amigo preocupado. Recomienden este podcast si les parece interesante, suscríbanse, activen notificaciones, denle me gusta y nos vemos en el siguiente episodio.